ojos agudos que perforan las praderas, dientes afilados listos para morder el destino de cualquier presa y una melena majestuosa como la corona de un rey, el león es el depredador máximo de la sabana. Cada paso que da es una declaración de poder, cada rugido suena como una campana que afirma su dominio en el reino salvaje. Pero incluso los más fuertes deben enfrentar desafíos constantes. En Sabana Salvaje, la manada de leones más fuerte, seremos testigos de la vida de la manada de leones más poderosa de la sabana. Un viaje emocionante donde se revelarán feroces batallas, sofisticadas tácticas de caza y una extraordinaria capacidad de recuperación en un documental sobre animales salvajes que no te puedes perder. La sabana es uno de los ecosistemas más extraordinarios de la Tierra y se extiende por vastas franjas de África, desde el Serengeti hasta el Maasai Mara. Caracterizado por vastas praderas, árboles de acacia dispersos y abrevaderos ocultos, el paisaje es a la vez salvaje y vibrante. Con una precipitación media de entre 50 y 140 centímetros al año, la sabana es un equilibrio perfecto entre duras estaciones secas y vibrantes estaciones húmedas que sustentan a millones de especies. Este increíble entorno, repleto de vida y drama natural, se explora de forma hermosa en cada fotograma de este documental sobre animales salvajes que acerca sus maravillas a audiencias de todo el mundo. La biodiversidad de la sabana no es solo un símbolo de abundancia, sino que también desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Es el hogar de enormes manadas de ñus, que se estima que suman hasta 1,5 millones durante su migración anual. Las cebras, que suman alrededor de 200.000, acompañan a los antílopes en su búsqueda de pastos más verdes y agua. Los depredadores como los leones, las hienas y los guepardos añaden dramatismo al paisaje, creando un ciclo de supervivencia duro pero hermoso. Las hienas, depredadoras oportunistas, utilizan la fuerza de su manada y su risa característica para imponer su dominio en las peleas por la comida, mientras que los guepardos, los animales más rápidos del mundo, que alcanzan velocidades de hasta 112 km por hora, realizan espectaculares persecuciones por las praderas. La sabana no es solo un campo de batalla por la supervivencia, sino también una imagen de armonía natural, donde cada criatura desempeña un papel importante en la red ecológica. Con una enorme superficie de más de 5.019.300 millas cuadradas, la sabana no solo es una maravilla de África, sino también un símbolo de la vitalidad de la vida en este planeta. En las vastas extensiones de la sabana, las manadas de leones no solo existen como un grupo de depredadores,
sino como una familia compleja y unida. Con una estructura social clara y roles diferenciados para cada miembro, las manadas de leones son máquinas perfectas de fuerza y unidad. Esto es lo que les ayuda a mantener su dominio en uno de los entornos más hostiles del planeta. En el centro de la manada, el león macho alfa es el guardián del territorio y el símbolo indiscutible del poder. Su espesa melena, que puede pesar hasta 5 kilos, no solo protege su cuello y hombros durante las peleas, sino que también es un factor decisivo para atraer a las leonas. Los estudios demuestran que los leones machos con melenas más oscuras tienden a tener una mayor tasa de éxito en el apareamiento, ya que esta melena indica una mejor salud y supervivencia en un entorno desafiante. El león macho es el líder en la patrulla del territorio. Una manada de leones tiene un territorio promedio de 20 a 400 millas cuadradas, dependiendo de las fuentes de alimento y agua. Los machos alfa marcan su territorio rugiendo, un sonido que se puede escuchar hasta a 5 millas de distancia, y usando sus garras para arañar el suelo o los árboles. Esto no solo afirma su propiedad, sino que también sirve como una fuerte advertencia para los intrusos. Mientras que el alfa es el símbolo del poder, la leona es la columna vertebral de la manada. Con un peso promedio de 260 a 400 libras, son cazadoras de élite, responsables de proporcionar la mayor parte de la comida de la manada. Una leona puede correr hasta 50 millas por hora en distancias cortas, usando su velocidad y coordinación para derribar presas grandes como ñus o cebras, que generalmente pesan entre 400 y 600 libras. La caza generalmente se realiza de noche, cuando las temperaturas son más frescas, para conservar energía para la manada. Las leonas trabajan en grupos, desplegando tácticas de asedio o emboscada para aumentar sus posibilidades de éxito. Sin embargo, su misión no se limita a la caza. También asumen la responsabilidad de criar y proteger a sus cachorros, asegurando el futuro de la manada. Una acción notable es lamer a sus cachorros. No solo para limpiarlos, sino también para ayudar a enmascarar su olor, protegiéndolos de depredadores como las hienas. Los cachorros, que pesan alrededor de 3 libras al nacer, son el centro de atención de la manada. Durante las primeras 6 semanas, dependen completamente de la leche de su madre para sobrevivir. A medida que crecen, comienzan a jugar, a saltar por los pastizales, a desarrollar habilidades de caza y a aprender de los miembros adultos. Estos juegos aparentemente inocentes son lecciones de supervivencia, de práctica de habilidades de ataque y de ocultación, y de adaptación a su papel en la manada. Sin embargo, el peligro siempre acecha.
Solo alrededor del 50% de los cachorros de león sobreviven su primer año debido a la feroz competencia de otros depredadores o de los nuevos machos dominantes que pueden eliminar a los cachorros para obligar a la hembra a volver a la temporada de reproducción. Por lo tanto, las leonas siempre mantienen a sus cachorros a la vista, protegiéndolos de cualquier amenaza. Una manada de leones no es solo un grupo de caza, sino un sistema muy organizado. Cada miembro desempeña un papel importante, desde el majestuoso alfa con su espesa melena hasta las leonas, las devotas guerreras y finalmente los cachorros, los símbolos de la esperanza y la continuidad. La imagen del león alfa patrullando el territorio, de las leonas cazando con su manada y de los cachorros jugando en la sabana crea una imagen vívida, un poderoso testimonio del poder de la familia en la naturaleza. Por eso los leones siempre han ocupado la posición suprema en la cadena alimentaria de la sabana, una tierra donde solo la fuerza y la unidad garantizan la supervivencia. En la vasta sabana, cada territorio es una valiosa fortaleza, donde se protege el agua, la comida y la seguridad de la manada. Pero en el mundo de los leones, el dominio nunca es para siempre. Una tarde, un grupo de leones machos errantes apareció en el horizonte, con sus ojos agudos y ambiciosos. Caminaron lentamente pero con seguridad hacia la tierra marcada. Esta fue una invasión sin concesiones, un desafío directo a la manada de leones alfa. Una escena dramática perfectamente capturada en este documental de animales salvajes, que muestra la constante batalla por la supervivencia y el poder en la sabana. El sonido de los invasores atrajo rápidamente la atención. El león macho alfa apareció, majestuoso y poderoso, con una espesa melena que cubría su cuello, no solo un símbolo de fuerza sino también una armadura protectora contra mordeduras peligrosas. Junto a él, una hembra adulta estaba de pie, con los ojos cautelosamente fijados en el extraño grupo de leones. Cada miembro entendió claramente que perder su territorio no solo significaba perder su fuente de vida, sino también perder el futuro de la manada. Un momento de silencio cayó sobre la sabana como si toda la naturaleza se hubiera detenido a presenciar el enfrentamiento. Entonces, de repente, el alfa rugió, poderoso y resonante a lo largo de 5 millas, declarando su inquebrantable soberanía. La batalla estalló, llena de violencia y poder. Saltos poderosos y mordidas feroces sacudieron el aire. El león macho usó su melena para reducir el daño de los ataques al cuello. Mientras que sus garras de casi 1,5 pulgadas de largo arañaron el cuerpo de su oponente, dejando heridas profundas.
La fuerza de la mordida del león alcanzó los 650 si, suficiente para aplastar huesos, convirtiendo cada mordida en un golpe decisivo. Junto al león macho, las leonas no se quedaron de brazos cruzados y observaron, sino que se unieron a la batalla con increíble valentía. Con agilidad, atacó desde el flanco, obligando a los leones invasores a retirarse continuamente. Los dos se coordinaron bien como si hubieran experimentado cientos de batallas antes. Esto no es solo fuerza, sino también el arte de lucha definitivo de los leones. Proteger el territorio es la máxima tarea. En el mundo de los leones, solo los más fuertes tienen derecho a gobernar. Con cada victoria, la manada no solo preserva su territorio, sino que también protege a las generaciones futuras. El territorio es más que tierra, es vida. Cada centímetro representa un refugio, agua y la oportunidad de que los cachorros crezcan. Perder una batalla no solo significa perder territorio, sino también poner en riesgo la manada de ser aniquilada. En la pálida luz de la sabana, la tranquila orilla del río se convirtió de repente en el centro de una confrontación de vida o muerte. La manada de ñus, unos 20 de ellos, se agazapó en el agua, con las orejas erguidas en señal de alerta. Sin que ellos lo supieran, a solo unos cientos de metros de distancia, entre la hierba alta, una manada de leonas observaba en silencio. Las penetrantes miradas de cada una de las leonas eran como una chispa a punto de encenderse, fijada en su presa. Cada respiración era suave, cada músculo de sus cuerpos tenso de preparación. Esto no era solo una comida, era un momento fatídico, donde la vida y la mortalidad se mezclaban en el mismo escenario natural. Escenas tan intensas y cautivadoras son lo que hace de este documental sobre animales salvajes una ventana cautivadora a la cruda belleza de la naturaleza. Para cazar, la habilidad y la estrategia fueron decisivas. La leona tomó la delantera, sin hacer ruido, utilizando solo señales silenciosas para controlar a la manada. Los dos leones adultos se separaron rápidamente, moviéndose alrededor para formar un círculo secreto. Moviéndose a un ritmo de solo 60 centímetros por segundo, se acercaron silenciosamente sin perturbar la hierba ni hacer ruido. En el centro de la batalla, los cachorros de león, de solo unos 10 meses de edad, se unieron. Esta es su oportunidad de aprender a cazar de los cazadores adultos. Aunque torpes e inexpertos, los cachorros intentan sincronizar sus pasos, manteniendo el ritmo de los adultos. Esta es su primera lección de unidad y coordinación, vital para futuras cacerías. En este círculo cerrado, la manada confía no solo en la agilidad sino también en una coordinación increíble.
Saben que los gnus, que pesan entre 225 y 270 kilos y pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, no son presas fáciles. Después de establecer el círculo perfecto, la líder hembra da la señal para salir. Un pequeño ruido, apenas un suspiro, fue suficiente para que la manada saliera corriendo de la hierba alta. El silencio fue interrumpido por el rugido de un león, poderoso y potente, una declaración de dominio. Una leona asesina acelera y se dirige directamente hacia un antílope joven que se ha alejado de la manada. Alcanza velocidades de hasta 65 kilómetros por hora y solo le toma unos segundos acortar la distancia. Sus brillantes ojos amarillos nunca se apartan de su objetivo. Un poderoso golpe de sus garras, de 3,8 centímetros de largo, golpea la pata del antílope, lo hace perder el equilibrio y lo hace caer al suelo. En un instante, la leona salta y aprieta con sus mandíbulas el cuello de la presa. Es un remate familiar, en el que la fuerza de la mordida asfixia a la presa en menos de un minuto. Pero en la sabana, conseguir la presa era solo la mitad de la batalla. Se oye un aullido lejano, las hienas moteadas han olido sangre. Aparece la manada, unas 8, cada una de ellas pesando casi 140 libras, con una fuerza de mordida de 1100 sí, más potente que un león. Cargan con velocidad y ferocidad, decididas a quedarse con la parte del león de la comida. La leona no se echa atrás. Una de las hienas carga directamente contra el grupo, usando sus afiladas garras para derribar a una hiena que se acercaba al cadáver. Mientras tanto, otro león protege al resto de la manada, rugiendo amenazadoramente, obligando a algunas de las hienas a retirarse. La batalla dura casi 10 tensos minutos. A pesar de estar en inferioridad numérica, la leona utiliza su mayor tamaño y su estrecha coordinación para repeler al oportunista. Las hienas, al darse cuenta de que las pérdidas podrían superar los beneficios, finalmente se ven obligadas a retirarse. La caza no es el final de la historia. En esta tierra dura, los fuertes siempre deben proteger sus ganancias de otros oportunistas. La manada regresó con su presa. Los cachorros, que habían estado observando desde lejos, ahora se acercaron para compartir la comida. Comenzaron a aprender a desgarrar la carne, adquiriendo todas las habilidades necesarias para sobrevivir en este duro entorno. Con cada comida, se hacen más grandes y fuertes, preparándose para el día en que se convertirán en verdaderos cazadores. A medida que el sol se esconde en el horizonte, la manada vuelve a su comida. Los cachorros, que han visto la batalla desde lejos, se acercan para compartir la carne. Esto es más que una simple comida, es una importante lección de supervivencia en la naturaleza.
La leona lidera la carga, con sus ojos cautelosos mirando a la distancia, como para asegurarse de que la amenaza ha pasado. En la última luz del día, su plumaje brillaba con fuerza, un símbolo innegable de fuerza y habilidad. La cacería de hoy fue una clara demostración de las duras leyes de la sabana. Solo los fuertes, inteligentes y unidos pueden sobrevivir y dominar esta tierra salvaje. La sabana, un espacio salvaje que antes rebosaba de vida tras la estación lluviosa, ahora se tiñe de un tono amarronado por la dureza de la estación seca. El primer plano de las praderas de color amarillo quemado, las acacias resecas y los pequeños charcos de agua poco profundos bajo el sol abrasador pinta una imagen majestuosa y sombría a la vez. Para los leones, esto es más que un desafío, es una lucha por la supervivencia. Una lucha representada con fuerza en este documental sobre animales salvajes que muestra su resistencia frente a las pruebas más duras de la naturaleza. La estación seca obliga a los leones a abandonar su territorio familiar en busca de comida y agua. Sus territorios, que suelen tener entre 51.000 kilómetros cuadrados, ya no tienen suficientes recursos para mantener a la manada. Las leonas lideran la manada a través de la tierra seca, con los ojos siempre atentos a cualquier señal de agua o presa. El viaje no es fácil. Con temperaturas diurnas que alcanzan los 38 grados centígrados, los leones deben viajar temprano por la mañana o a última hora de la tarde para evitar el agotamiento. El mayor tiempo de viaje significa que los cachorros de la manada son vulnerables a los depredadores. Los pasos lentos y pesados sobre el suelo agrietado reflejan el agotamiento y la dureza de la naturaleza. En su búsqueda de alimento, los leones avistan una manada de búfalos reunidas cerca de una fuente de agua poco común. Los búfalos, que pueden pesar hasta 700 kilos, no son presas fáciles. Se mueven en grupos, rodeando a los cachorros por el medio, formando un círculo defensivo natural. Es un gran desafío, pero para los leones hambrientos, es una oportunidad que no deben desaprovechar. Las leonas comienzan a desplegar sus tácticas. Algunas de ellas se separan, tratando de dispersar al grupo de búfalos. Pero los machos que van en cabeza, con sus cuernos curvados de casi 40 pulgadas de largo, contraatacan rápidamente. Un macho carga a 35 millas por hora, le da un cabezazo a una leona y la obliga a retirarse. La batalla fue intensa. Cada bando estaba decidido a ganar. Pero la fuerza y la estrecha coordinación de la manada de búfalos obligaron a los leones a rendirse y retirarse con pesar.
En otra situación, una manada de leones tuvo la suerte de abatir a un ñu en la orilla del río. Pero la presencia de hienas y cocodrilos los obligó a abandonar su presa. Este es el precio de la supervivencia. La fuerza no siempre triunfa en una batalla contra la naturaleza. Pero la naturaleza no es el único desafío al que se enfrentan los leones. En muchas partes de la sabana, la expansión de las áreas agrícolas está reduciendo cada vez más el hábitat de los animales salvajes. El maíz, el trigo y las plantaciones se están expandiendo, ocupando tierras que antes eran el hogar de los leones como cotos de caza y refugio. El delta del Okavango, una joya en la naturaleza salvaje de Botsuana, es una tierra de contrastes impresionantes. Sus aguas, que dan vida, transforman las tierras áridas en uno de los ecosistemas más diversos de África, repleto de actividad a cada paso. Sin embargo, debajo de su belleza se esconde una dura verdad. En esta naturaleza salvaje, la supervivencia hay que ganarla. Este paisaje dinámico es a la vez un santuario y un campo de batalla. Hipopótamos gigantescos dominan el agua, mientras los leones acechan en los pantanos, arriesgándose a encuentros mortales con cocodrilos. Arriba, aves rapaces recorren los cielos y abajo, nutrias y serpientes se enfrentan en su búsqueda de alimento. En este mundo de abundancia, la competencia es inflexible y cada criatura debe luchar para reclamar su lugar. Aquí, el equilibrio de la naturaleza depende de una lucha constante. Cada depredador, cada presa y cada batalla tejen la historia de la vida en uno de los ecosistemas más dinámicos de la Tierra. En el delta del Okavango, el hipopótamo es una fuerza dominante que moldea su entorno tanto física como conductualmente. Con un peso de hasta 4.500 kilos, estos gigantes semiacuáticos se encuentran entre los animales terrestres más pesados de África, superados solo por los elefantes. A pesar de su corpulenta constitución, los hipopótamos son sorprendentemente rápidos y ágiles. Capaces de correr hasta 30 km/h en tierra y moverse con gracia en el agua utilizando sus poderosas patas para impulsarse. Los hipopótamos machos son ferozmente territoriales y protegen tramos de ríos o pantanos de sus rivales.
Sus batallas por el dominio son unas de las exhibiciones más espectaculares del reino animal. Estos enfrentamientos implican violentas embestidas, con sus enormes bocas que se abren hasta 150 grados para exponer colmillos de hasta 50 centímetros. Las peleas a menudo resultan en heridas graves y, en ocasiones, en la muerte, y el vencedor reclama los derechos de apareamiento y el control sobre la manada, que puede estar formada por entre 10 y 30 individuos, incluidas las hembras y sus crías. Más allá de sus tendencias agresivas, los hipopótamos son ingenieros cruciales del ecosistema. Su movimiento constante a través de los canales del delta limpia la vegetación y crea canales que permiten que las especies acuáticas más pequeñas prosperen. En promedio, un hipopótamo defeca alrededor de 50 kilos de estiércol al día, fertilizando el agua y promoviendo el crecimiento de fitoplancton y algas que forman la base de la cadena alimentaria acuática. A pesar de su dominio, los hipopótamos se enfrentan a amenazas de depredadores naturales y de la actividad humana. Los ejemplares jóvenes pueden ser presa de cocodrilos o leones, mientras que los hipopótamos adultos, aunque rara vez son atacados, pueden ocasionalmente enfrentarse a estos depredadores por el territorio. La invasión humana, la pérdida de hábitat y la caza ilegal para obtener su carne y sus dientes parecidos al marfil han puesto en peligro aún más a las poblaciones, que se han reducido a un estimado de entre 115.000 y 130.000 individuos en toda África. En el delta del Okavango, los hipopótamos son a la vez arquitectos de los cursos de agua y guerreros de la supervivencia. Sus vidas están definidas por la fuerza, la adaptabilidad y la necesidad constante de defender su lugar en un entorno en constante cambio. En las aguas del Okavango, dos de los depredadores más emblemáticos de África, los leones y los cocodrilos del Nilo, compiten por el dominio en uno de los entornos más desafiantes de la Tierra. Su coexistencia en los pantanos a menudo conduce a enfrentamientos dramáticos que ponen de relieve la fragilidad de la vida en la naturaleza en este apasionante documental sobre animales salvajes. Los leones del delta del Okavango son de los pocos animales del mundo que se han adaptado a un entorno semiacuático. Aunque la mayoría de los leones evitan el agua, estos leones que viven en pantanos suelen atravesar aguas que les llegan hasta el pecho en busca de presas. Los antílopes lecuenegros y citatunga, sus principales objetivos, son expertos en escapar a través de aguas poco profundas y vegetación densa, lo que hace que la caza sea una prueba de paciencia y estrategia.
Estos poderosos felinos, que pesan hasta 250 kilos, deben confiar en la precisión y la resistencia mientras acechan, a menudo durante horas, para conseguir una presa. Los leones de esta zona son conocidos por sus estrategias de caza colaborativas. Los estudios han observado que las manadas del Okavango son más pequeñas, con un promedio de 5 a 8 miembros en comparación con los 10 a 15 de los leones de la sabana. Una leona pasó más de 90 minutos acechando a un citatunga, maniobrando pacientemente en aguas profundas antes de atacar con una velocidad explosiva. Esta paciencia calculada es un sello distintivo de los leones de pantano, que muestra su increíble capacidad de adaptación. Pero las aguas del delta no son solo un escenario de caza, sino que también están dominadas por los cocodrilos del Nilo, unos de los depredadores más grandes y antiguos de la Tierra. Con una longitud de hasta 6 metros y un peso de más de 1.000 kilos, estos reptiles dominan las aguas con su sigilo y su potencia bruta. Su fuerza de mordida de 3.600 kilogramos garantiza que cualquier presa atrapada en sus mandíbulas sea sometida rápidamente. Los cocodrilos pueden contener la respiración bajo el agua durante 1 hora, conservando energía mientras utilizan los orificios sensoriales que tienen a lo largo de sus mandíbulas para detectar hasta las más mínimas ondulaciones en el agua, lo que les permite atacar con una precisión infalible. Son oportunistas por naturaleza y su dieta incluye peces, antílopes y búfalos. Pero también son carroñeros y roban las presas de los leones cuando se les presenta la oportunidad. Una imagen espectacular en el delta es la vuelta mortal, un comportamiento que utilizan los cocodrilos para desmembrar a sus presas más grandes. Un cocodrilo embosca a un antílope lecue cerca de la orilla de un río. En cuestión de segundos, el antílope fue arrastrado bajo el agua y el cocodrilo inició una vuelta mortal para desorientar a su presa y despedazarla. Los encuentros entre leones y cocodrilos son poco frecuentes, pero inolvidables. Estos dos depredadores suelen sentirse atraídos por las mismas presas y los mismos abrevaderos, lo que genera momentos de gran tensión. En un enfrentamiento dramático, un león que bebía con cautela en un abrevadero saltó hacia atrás mientras un cocodrilo se lanzaba desde las profundidades.
Estos enfrentamientos revelan el delicado equilibrio del delta del Okavango, donde la supervivencia depende tanto del poder como de la cautela, y ninguna especie reina suprema. El delta del Okavango es un campo de batalla no solo para depredadores solitarios, sino también para formidables cazadores en manada, perros salvajes y hienas. En este documental sobre animales salvajes, estos carnívoros oportunistas prosperan en este complejo ecosistema y dependen del trabajo en equipo, la estrategia y la persistencia para asegurar su lugar en la naturaleza. Los perros salvajes africanos, con sus llamativos pelajes, se encuentran entre los cazadores más exitosos, con una tasa de éxito de hasta el 80%. Las manadas suelen estar formadas por entre 10 y 20 individuos, pero se han registrado grupos más grandes de hasta 40. Cada perro, que pesa entre 20 y 30 kilos, trabaja en perfecta sincronía para perseguir a su presa. Capaces de correr a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, los perros salvajes utilizan la resistencia para agotar a sus presas. Entre sus presas se encuentran a menudo impalas, jabalíes verrugosos y crías de ñus, que pesan 2 o 3 veces más que un perro solo. Una manada derriba a una cría de ñus, demostrando su capacidad de coordinación incluso contra presas grandes y poderosas. La estructura social de los perros salvajes también es clave para su éxito. Se preocupan mucho por sus miembros heridos o jóvenes y, a menudo, regurgitan comida para alimentarlos después de una cacería. Este comportamiento cooperativo garantiza la supervivencia de toda la manada, incluso en épocas de escasez. Las hienas manchadas son hábiles cazadoras y carroñeras expertas, con la capacidad de abatir presas tan grandes como las cebras. En el delta, las hienas prosperan adaptando su comportamiento a la situación, ya sea robando presas de los leones o utilizando sus propias tácticas de caza para abatir a sus presas. Pueden perseguir presas como impalas y ñus a distancias de hasta 10 kilómetros, confiando en su resistencia y en un agudo trabajo en equipo. En este documental sobre animales salvajes, las hienas son maestras del ingenio en este entorno dinámico. Las hienas y los perros salvajes suelen chocar, atraídos por la misma presa y compitiendo ferozmente por el territorio.
En un encuentro, una manada de 15 perros salvajes defendió su presa de un impala de un clan de 10 hienas. A pesar de la fuerza bruta de las hienas, la cantidad de perros y la coordinación obligaron a las hienas a retirarse después de un tenso enfrentamiento. Los perros salvajes y las hienas representan dos caras del oportunismo en el delta. Mientras que los perros salvajes dependen del trabajo en equipo y la precisión, las hienas prosperan gracias a la adaptabilidad y la fuerza bruta. La superposición de territorios y la dependencia compartida de las mismas presas hacen que los conflictos sean inevitables. Los cielos y humedales del delta del Okavango están dominados por depredadores calculados como la cigüeña piconegrina, un ave tan llamativa como letal. Con más de 1,50 metros de altura y una envergadura de 2,70 metros, estas llamativas aves dominan el agua. Estas cigüeñas utilizan sus poderosos picos de 30 centímetros para capturar presas como peces, ranas y pequeños reptiles. Sus picos multicolores se cierran con una velocidad y precisión extraordinarias, lo que hace que escapar sea casi imposible para sus objetivos. Las cigüeñas piconegras son maestras de la paciencia y suelen permanecer inmóviles en aguas poco profundas mientras detectan vibraciones o movimientos sutiles. En una cacería, una cigüeña capturó una tilapia que pesaba casi 700 gramos, casi el 10% de su peso corporal. La cigüeña se la tragó entera, de cabeza, para asegurarse de que las espinas del pez no le causaran heridas. Pero estas aves no están exentas de competencia. Las cobras escupidoras de Mozambique, que alcanzan longitudes de casi 1,80 metros, son cazadoras igualmente formidables. Estas serpientes se alimentan de peces, anfibios e incluso pequeños mamíferos. Equipadas con un veneno capaz de ser escupido a una distancia de hasta 1,80 metros con una precisión del 90%, se encuentran entre los reptiles más peligrosos del delta. Su veneno contiene citotoxinas, capaces de causar graves daños a los tejidos y parálisis.
En un enfrentamiento inolvidable, una cigüeña de pico ensillado se topó con una cobra escupidora de Mozambique. La cigüeña, con reflejos muy agudos, evitó el veneno y respondió con un poderoso ataque con su pico. La serpiente fue dominada con múltiples ataques antes de que la cigüeña la atrapara y se la tragara entera, empezando por la cabeza para evitar la resistencia. Estos encuentros demuestran el intrincado equilibrio entre los depredadores del Okavango. El dominio de la cigüeña en el aire y el agua y la precisión letal de la cobra en la tierra y en las aguas poco profundas las convierten en actores fascinantes de este ecosistema. Estos momentos, capturados vívidamente en este documental sobre animales salvajes, resaltan el delicado equilibrio de la supervivencia en uno de los ecosistemas más competitivos de la naturaleza. En los canales del delta del Okavango, la nutria de cuello moteado es uno de los depredadores más ágiles. Estos elegantes mamíferos, que miden hasta 1,20 metros de largo y pesan entre 5 y 11 kilos, están perfectamente adaptados para la caza acuática. Con sus patas palmeadas, su denso pelaje impermeable y sus fuertes y afiladas garras, las nutrias utilizan la velocidad y la precisión para dominar el ecosistema del delta. Las nutrias se alimentan principalmente de peces, pero los cangrejos de agua dulce son su manjar favorito. Con sus poderosas pinzas, que pueden ejercer suficiente fuerza para romper duros caparazones de cangrejos, y dientes lo suficientemente afilados como para aplastar exoesqueletos duros, cazan con una eficiencia increíble. Una sola nutria puede consumir de 4 a 6 libras de alimento por día, que puede incluir docenas de cangrejos o peces pequeños. Durante el pico de caza, pueden atrapar y comer un cangrejo cada 3 a 5 minutos, lo que resalta sus habilidades excepcionales. Las técnicas de caza incluyen sumergirse durante hasta 40 segundos para explorar las rocas y la vegetación donde se esconden los cangrejos. Una vez localizados, sus pinzas los liberan con cuidado, mientras sus fuertes patas delanteras los mantienen en su lugar para partirlos. El delta del Okavango, que se transforma a lo largo de las estaciones, muestra una fascinante interacción de la vida en la que la supervivencia es a la vez hermosa y brutal.
Desde las feroces batallas de leones y cocodrilos hasta las precisas cacerías de las cigüeñas pico negras y las dramáticas contiendas de las ranas toro. Cada momento en este ecosistema resalta la resiliencia y la adaptabilidad de sus habitantes. Sin embargo, este delicado equilibrio enfrenta amenazas sin precedentes. El cambio climático, la pérdida de hábitat y la invasión humana ponen en peligro la biodiversidad del delta. Las inundaciones estacionales, que antes eran fiables y que sustentan a innumerables especies, se han vuelto cada vez más impredecibles y ponen en peligro la supervivencia tanto de la vida silvestre como de las personas que dependen de este ecosistema único. Los esfuerzos de conservación en Botsuana son ahora más vitales que nunca. Los programas dedicados a preservar los hábitats, combatir la caza furtiva ilegal y promover el turismo sostenible desempeñan un papel crucial en la salvaguardia de este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas iniciativas no solo protegen la increíble vida silvestre del delta, sino que también garantizan su valor para las generaciones futuras. El delta del Okavango no es solo un refugio para sus criaturas, es un tesoro mundial, un testimonio del poder y la fragilidad de la naturaleza. Al apreciar este extraordinario ecosistema, todos podemos contribuir a su preservación. Si este documental sobre animales salvajes te inspiró, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este video y suscribiéndote a nuestro canal para obtener más contenido asombroso sobre la vida silvestre. Compártelo con tus amigos y familiares para difundir la conciencia sobre la belleza y la importancia del delta del Okavango. Tu participación nos ayuda a dar vida a estas historias e impulsa los esfuerzos de conservación globales. Gracias por mirar. Al cerrar la historia de la sabana, donde la manada de leones más poderosa afirma su dominio, hemos sido testigos de la resistencia, la estrategia perfecta y la fuerza de una familia salvaje. Pero esta historia es mucho más que eso. También es un símbolo de la vida feroz, una lección de cómo la naturaleza opera en un equilibrio duro y hermoso. Este documental sobre animales salvajes captura no solo la supervivencia de una manada de leones, sino también la intrincada danza de la vida que define la sabana. Pero ese equilibrio está amenazado. El cambio climático, la pérdida de hábitat y la presión humana están poniendo a los leones, junto con otros animales salvajes, en peligro como nunca antes. Cada paso que dan en la sabana, cada rugido que hacen en la noche, podría ser solo un recuerdo si no actuamos ahora. Salvar la sabana no solo consiste en proteger a los leones, los reyes de la naturaleza, sino también a todo el ecosistema, donde millones de criaturas dependen unas de otras para sobrevivir. Esta no es solo la misión de la naturaleza, sino la responsabilidad de todos nosotros. Si te ha cautivado este dramático viaje, haz clic en me gusta para difundir tu amor por el mundo natural y haz clic en suscribirte para no perderte ninguna de las fascinantes historias sobre animales salvajes en el próximo documental sobre animales salvajes.